Saludos a todos, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a presentar la enfermedad de Chagas para el marco de patología de los sistemas 2. Nuestro grupo está conformado por Camacho Freddy, Cerón Donatello y Tipantuña Luis. Y como índice ante este tema tenemos como punto número 1 la introducción, 2 morfología, 3 epidemiología, 4 ciclo de vida, 5 patogenia, 6 manifestaciones clínicas, 7 el diagnóstico, 8 tratamiento y 9 prevención. La enfermedad de Chagas es ocasionada por el parásito Trypanosoma cruzi, un protista flagelado. El insecto vector es la vinchuca o también llamado chinche besador o de los besos, un insecto perteneciente a la familia de los redúvidos. Además de esto ocasiona dos fases, la fase aguda y la fase crónica, que se detallarán posteriormente. Al hablar sobre la morfología del parásito, vamos a encontrar tres fases: el amastigote, el epimastigote y el tripomastigote. El amastigote es la fase replicativa en células humanas. Este contiene un aspecto redondeado. Además de eso, en su parte anterior contiene el flagelo y el kinetoplasto. Este último tiene el 20% del ADN total y en su parte posterior está el núcleo, que de igual forma contiene el ADN. El amastigote se divide mediante fisión binaria. Además de eso, puede llegar a infectar otras células y mide 3 micrómetros. Por otro lado, tenemos el epimastigote en la parte inferior derecha. Es la fase replicativa en los insectos. Este, a comparación del amastigote, tiene un aspecto mucho más alargado y es la etapa que se aísla en un cultivo. Mide 25 micrómetros y su flagelo es mucho más grande. El amastigote y el epimastigote no tienen tanta importancia en el flagelo, ya que es una etapa en la que se replica, más no en la que se moviliza. Por otro lado, tenemos el tripomastigote, que esta es la forma infectante y por ende necesita un flagelo para movilizarse. Este pasa de un individuo infestado a uno sano. Tiene un aspecto alargado y mide de 20 a 30 micrómetros. El tripomastigote se le puede dividir en dos tipos: el tripomastigote procíclico o proamastigote, que se encuentra en la sangre de los humanos y es la que ingiere el insecto vector, el chinche besador. Y por otra parte tenemos el tripomastigote metacíclico, que se va a encontrar en las heces de este insecto vector y va a ser el que va a infestar al humano. En el cuadro de mi derecha podemos ver de forma más clara la morfología del parásito. Podemos ver el epimastigote dentro del insecto, el tripomastigote metacíclico en las heces del insecto, el amastigote dentro de la célula, el proamastigote o también llamado tripomastigote procíclico en la sangre del humano. Por otro lado, en la parte inferior izquierda podemos ver la comparación de las fases de la morfología, donde la última fase, a comparación de las demás, tiene el núcleo en la parte anterior al kinetoplasto y al flagelo. Al hablar sobre la epidemiología, vamos a encontrar que este parásito se ubica más comúnmente en Centroamérica y Sudamérica. La infestación se da entre el contacto el humano y los insectos infectados que se pueden encontrar en el lodo, viviendas con techo de paja o con pared con grietas, zonas rurales, zonas con humedad y calor. Por otro lado, los insectos van a salir por la noche y se van a alimentar de las víctimas dormidas. Y se estima que hay 50.000 muertes por año por esta enfermedad de Chagas. Y la mitad de estas personas infestadas proceden de Brasil. Hola, mi nombre es Freddy Camacho y hoy les voy a hablar acerca del ciclo de vida y patogenia de la enfermedad de Chagas. Como ya lo vimos, el quinche es el principal transmisor de la enfermedad, además de que se puede ser transmitida por medio de transfusiones de sangre, trasplante de órganos y vía congénita con menor prevalencia. Ahora, lo que nos menciona el CDC es que también puede ser transmitida mediante accidentes de laboratorios y alimentos o bebidas, pero esto se considera como raro, esta forma de transmisión. Entonces, el chinche infectado va a picar al humano y va a causar una lesión.
y aquí pueden, al momento de que se alimentan, defeca y en las heces del chinche se encuentran los tripomastigotes metacíclicos, que son los que van a infectar. Entonces estos pueden entrar mediante las mucosas o mediante la lesión que deja la picadura. Entonces vemos que estos tripomastigotes metacíclicos van a proliferar, van a unirse a los macrófagos y aquí es donde van a empezar a proliferar. Posteriormente estos van a cambiar de forma a mastigotes, donde también va a haber una multiplicación y va a empezar una migración a distintos tejidos. Algo que se nos menciona mucho es que pueden infectar a varios órganos, principalmente siendo el hígado, corazón, vaso y el sistema nervioso. Ahora, esto va a continuar en el ciclo de vida, en el que de amastigotes y intracelulares van a convertirse a mastigotes sanguíneos, los cuales a su vez van a pasar al torrente sanguíneo, de ahí su nombre, y van a proliferar a distintos lugares. Ahora, con la nueva picadura de un chinche, va a contraer estos protozoos, donde va a empezar esta etapa de ciertos cambios dentro del chinche, los cuales van a pasar de epimastigote y luego van a multiplicarse, van a proliferar y van a cambiar nuevamente de forma a tripomastigotes metacíclicos. Como ya lo vimos, esa es la forma infecciosa de la enfermedad de Chagas. Ahora nosotros vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas, lo cual en la enfermedad de Chagas vamos a poder nosotros diferenciar dos fases, una fase aguda y una fase grave, lo cual en la fase aguda vamos a tener que puede darse los síntomas entre las primeras semanas y los primeros meses, los cuales estos síntomas por lo general no se presentan y en caso de presentarse pueden llegar a ser leves. En el lugar de la picadura del chinche va a presentarse una inflamación, lo cual nosotros lo conocemos como chagón. Además de que puede darse una parasitemia 2 a 3 semanas posteriores a la picadura. Como lo mencionamos, no suelen presentarse síntomas, pero en el caso de darse, son de forma leve, los que incluyen fiebre, malestar general, sarpullido, linfadenopatía, hepatosplenomegalia y el signo de Romaña, que este sí es característico de la enfermedad de Chagas, el cual consiste en una inflamación ocular, periorbital, unilateral, que se da por la infección por las heces del chinche. Además de que si se va un poco más allá en esta fase aguda, vamos a tener que puede darse inflamación miocárdica y una meningia extensa. Tal cual mencionamos, la miocarditis mortal es una de las complicaciones que se puede dar en la enfermedad de Chagas aguda, lo cual incluiría un crecimiento y una dilatación del corazón, tal cual lo podemos ver en la parte derecha en la radiografía que hemos incluido. Además de en el análisis microscópico que nosotros realizamos al tejido, vamos a poder apreciar los amastigotes e incluso algunos pseudoquistes que se van a dar dentro de las miofibrillas del corazón. Pasando a la fase crónica de la enfermedad de Chagas, vamos a tener que la infección puede presentarse años o décadas después de la infección aguda e incluso permanecer de por vida. Solo el 20 al 30% de los pacientes infectados de manera crónica van a presentar síntomas y los que no presenten síntomas, pues los órganos afectados de igual manera van a tener un daño secundario, además de que van a presentar una inflamación crónica progresiva. Existen dos grandes complicaciones, como son complicaciones cardíacas y complicaciones intestinales. En cuanto a las complicaciones cardíacas, vamos a tener un agrandamiento del corazón, insuficiencia cardíaca, lo cual también nos deriva en alteración del ritmo o la frecuencia cardíaca y un paro cardíaco, puede derivar en una muerte súbita. Además de que en análisis microscópico vamos a evidenciar una fibrosis. En cuanto a complicaciones intestinales, dos son principalmente como el megaesófago y el megacolon, los cuales los síntomas vendrían a ser una dificultad para degluir, además de que molestias también a la defecación. También hemos incluido la enfermedad de Chagas congénita, lo cual puede derivar en un aborto espontáneo o en caso de que el bebé llegue a nacer, va a tener una muerte por encefalitis a temprana. ¿Qué tal? Mi nombre es Donatello Cerón.
Yo les voy a hablar sobre el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Principalmente nosotros debemos tener claro, por medio de una anamnesis, todo el cuadro clínico, para poder orientarnos un poco mejor cuando vayamos a hacer unos exámenes complementarios. En una fase aguda de la enfermedad de Chagas, entre los exámenes que podemos hacer como diagnósticos, la frotis de sangre, y esto nos va a ayudar para poder ver los tripomastigotes circulantes en el sistema sanguíneo. Cuando la enfermedad de Chagas comienza a cronificarse, nosotros ya no podemos ver los tripomastigotes en sangre. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ayudarnos con diferentes pruebas de diagnóstico, en este caso como las pruebas serológicas, que podría ser la Western Blot, la inmunofluorescencia y la inmunocromatografía, entre otras. Otro método para diagnosticar en una fase crónica de la enfermedad de Chagas podría ser con las pruebas de listas, para poder ver el material genético del Trypanosoma cruzi. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. Normalmente se va a tratar con dos fármacos, el benznidazol y el nifurtimox. El benznidazol vamos a dar 2 tomas al día, bueno, cada 12 horas y por 60 días. El nifurtimox va a ser 3 tomas al día, o sea, cada 8 horas por 60 días. Vamos a hablar ahora sobre las medidas de prevención. En primer lugar, debemos saber que no existe vacuna para la enfermedad de Chagas. Otra medida de prevención va a ser la concientización y también la información sobre cómo podemos evitar la propagación del vector. Otra medida de prevención para erradicar la chinche besucona, o como se llama aquí en Ecuador, la chinche de monte, es la fumigación, sea de plantas y sobre todo en paredes que estén hechas de adobe o que esté con mucha tierra, que ahí es principalmente donde se va a alojar esta chinche.